Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 3 de diciembre de 2019. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros desde muy tempranas horas del día y sobre todo también por estar enterándose de las noticias y de los acontecimientos que marcan el pulso, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Ahora nos disponemos, desde luego, a conocer otros aspectos importantes en el análisis, en el contenido de opinión que tenga el tema que este día hemos preparado precisamente para poder dárselos a conocer a todos ustedes. Quiero darle la más cordial bienvenida a este día al viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, con quien vamos a hablar acerca de este plan de fiscalización con el propósito de disminuir la evasión fiscal en nuestro país. Gracias, Alejandro Zelaya, con nosotros, por estar acá con nosotros. Gracias, Ernesto. Muy buenos días a ti y a todos los televidentes que nos sintonizan. Buen provecho a los que desayunan muy temprano a esta hora, ¿no? Y a todos los que ya están haciendo de nuestro país, ¿no?, lo que todos queremos. Cuéntanos un poquito sobre el despacho o este viceministerio y las funciones que tiene para poder comprender. Entiendo de que se traza un plan de fiscalización de manera permanente, recurrente, sobre todo en aquellos casos que buscan evitar que se siga evadiendo y eludiendo al fisco, ¿no? Sí, bien, Ernesto, comentarte que el Viceministerio de Ingresos se formó en el año 2011. Antes solo se tenía un viceministerio, que era el Viceministerio de Hacienda. A partir del año 2011 se forma el Viceministerio de Ingresos. El Viceministerio de Ingresos tiene a cargo toda la recaudación tributaria en el país y de cualquier tributo, ¿no?, o contribución especial que venga. Entonces, de manera directa nosotros estamos relacionados con la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tesorería en lo tocante a la cobranza, ¿no? Entonces, estas tres direcciones dependen en línea directa del Viceministerio de Ingresos. Básicamente lo que nosotros hacemos es administrar todos los ingresos que vienen a oxigenar al presupuesto general de la nación. Por tratarse de... Es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar contigo. Tú eres especialista en finanzas públicas, ¿no? Sí, de hecho sí. Vienes de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Soy graduado de la Universidad de El Salvador, contador público de pregrado. Me he desenvuelto en el sector privado casi toda mi vida en el área tributaria, y ahora pues que el presidente Bukele tomó a bien que a partir del 11 de junio de este año estemos al frente del Viceministerio de Ingresos. Así es, tuve el privilegio de conocerte casi en la campaña, ¿no? Sí, correcto, nos conocimos durante la campaña. Y compartir contigo la visión que tenías con relación a este nuevo ejercicio de gobierno que tenemos hoy en día. Claro, te sientes muy bien. Claro, sí, en ese momento creo que conversamos, Ernesto, sobre el tema de política exterior, que yo estaba vinculado con el tema de política exterior. Yo también tengo una maestría en relaciones internacionales, así que conversamos en esa ocasión sobre ese tema, ¿no? Pero también ahora que esta es mi área, realmente mi área de desarrollo empresarial, digamos, o en la cual me he desenvuelto durante mucho tiempo, estamos muy contentos de estar al frente de un área que conocemos muy bien. Estamos muy contentos de la confianza depositada por el presidente. Creo que estamos haciendo muy buenas cosas. Ya vamos a hablar un poquito de los resultados que han ido dando desde que la llegada nuestra al viceministerio, y de cómo hemos ido conformando equipo en el Ministerio de Hacienda, que es una entidad que es benévola, ¿no? Permite mucho hacer carrera, ¿verdad? Tenemos servidores públicos ahí que tienen 18, 20, algunos 30 años. He conocido a alguna gente que tiene 46 años de trabajar en el Ministerio de Hacienda, y evidentemente nos aportan también mucho de su experiencia. A ver, ahora como viceministro, Alejandro, me imagino que tienes el conocimiento probo tal como lo establecemos, pero también tienes un diagnóstico de cómo están las finanzas del país. Sí. Y creo que de eso parten, ¿no? Correcto. A ver, Ernesto, nosotros entramos a este ejercicio fiscal con una proyección de cierre de un déficit del 3.77%, ¿no? Con respecto al PIB.
¿Qué significa esto? Que más o menos nosotros necesitábamos colocar en deuda alrededor, un poquito más de 1.000 millones, que fue lo que hicimos en estos meses recién pasados, a finales de agosto, cuando nosotros salimos al mercado internacional a colocar alrededor de 1.060, ¿verdad? Millones de dólares en bonos para financiar el presupuesto general de la nación de este año. Entonces, a partir del momento en que nosotros lanzamos la compra o la deuda internacional, la adquisición de deuda internacional, también nosotros nos empezamos a repensar, bueno, nosotros no podemos seguir en este nivel de endeudamiento galopante. El país necesita también poner un alto y llegar a un punto de inflexión en el que la curva de endeudamiento empiece a descender, ¿no? Y ya no sigamos creciendo en materia de endeudamiento. Entonces, ¿cómo hacer para no seguir creciendo en materia de endeudamiento? Incrementando los ingresos propios. ¿Cómo se incrementan los ingresos propios? Con planes de shock antievasión en un primer momento, para reorientar la cultura tributaria de no pago que hemos tenido en el país, ¿no? Entonces, empezamos y lanzamos el 3 de octubre nuestro plan antievasión. ¿En qué consiste el plan antievasión? Plan de fiscalización, le llamamos antievasión. La verdad que las fiscalizaciones... Bueno, octubre, a inicios de octubre, sí, ¿no? el 3 de octubre específicamente nosotros lo lanzamos con el personal del Ministerio de Hacienda. ¿En qué consiste? Es el plan antievasión que contiene fiscalizaciones, ¿no? Las fiscalizaciones es una parte de la estrategia global antievasión. Entonces, este plan contiene algunas etapas, ¿no? Contiene una etapa de inspectores fiscales, ¿verdad? O lo que la legislación también reconoce como fedatarios públicos. Nosotros preferimos llamarles inspectores fiscales, los que se va de manera masiva a las empresas, se hacen visitas para revisar que todas estén emitiendo sus facturas, ¿no? Si no lo están haciendo, nosotros imponemos una multa que la mínima es de 3 salarios mínimos, es decir, $600. Cuando hay reiteración en el incumplimiento, entonces pasamos al cierre temporal. Pero como lo he dicho en otro espacio televisivo el día de ayer, el cierre temporal es nuestra última opción. ¿Por qué es nuestra última opción? Porque nosotros también perdemos, Ernesto. Claro. El momento en el que el empresario deja de facturar son ingresos que dejan de llegar al fisco, ¿no? Entonces a nosotros no nos conviene cerrar. Pero este tipo de medidas coercitivas ya las prevé la legislación nacional en el Código Tributario para hacer que las conductas de nuestros contribuyentes se apeguen a lo que dice la ley. Entonces, de repente nos toca aplicar estas medidas que no nos gustan para nada e inclusive pueden terminar con cárcel, previsto en el artículo 249 del Código Penal, ¿verdad? El delito de evasión fiscal es un delito penal y puede ser procesado con ciertos años de cárcel, ¿no? Entonces nosotros lanzamos este plan, como te decía, con el componente de los inspectores fiscales. Además de ese hay un componente que se llama puntos fijos. Además de ese hay otro componente que se llama eliminación de mayores fugas, que es cuando vamos a revisar a los grandes contribuyentes, porque esto no se trata solo de los pequeños contribuyentes. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿El plan va dirigido para quién? Sí, está dirigido para medianos, pequeños y grandes empresas. Está dirigido, ¿no?, en general. Son las categorías, entiendo. Ernesto, nosotros tenemos que empezar a quitarnos ciertos paradigmas. Por ejemplo, interesante, dime. Cuando vamos contra los grandes contribuyentes, se están cerrando las fuentes de empleo, los grandes empresarios son los que dan fuentes de empleo. Cuando vamos contra pequeños contribuyentes, no es que está muy pequeño y por qué los obligan, si son empresarios pequeños que todavía están en crecimiento, déjenlos crecer. Cuando vamos con medianos, pues pasa lo mismo, diciendo que estamos cerrando y algunos se escudan en que son acosos. No, Ernesto, nosotros hemos dicho que aquí todos debemos cumplir la ley, desde el más grande contribuyente hasta el más pequeño. Y te lo digo, no es imposible. El día domingo, y hablo de mi experiencia propia, fui con mi familia, comimos un par de pupusas y en la pupusería donde fuimos nos dieron factura. Entonces no nos puede venir a decir un contribuyente que no es posible porque todavía está en contribuyente, porque es en crecimiento, porque es demasiado pequeño. Pero creería que esa experiencia que tuviste en esa pupusería es casi la excepción, porque la mayoría no la dan. Claro. Y no estoy hablando per se de una pupusería, hablo en términos de restaurantes. Correcto, nos ha tocado la experiencia. Muy concurridos y a la hora de ir a hacer un consumo que a veces es grande, no te dan factura, lo que te dan es... Correcto. ¿Verdad? Ese tipo de inspecciones es la que nosotros estamos haciendo. Nuestros inspectores fiscales van a los comercios, compran, ¿no? Y si tú no le entregas la factura, inmediatamente después regresan y se identifican
como delegado del Ministerio de Hacienda, Claro. y te imponen una multa. Pero como te decía, esto puede terminar en un cierre temporal, que es la última opción que nosotros nos gusta usar. Ahora, ¿qué esperamos con esto, Ernesto? Financiar el presupuesto general de la nación. Los impuestos dejados de pagar por los empresarios son los fondos que nos hacen falta para nuestras calles, para nuestros hospitales, para tener más policías, para equipar a nuestros soldados y poder pagarles su alimentación. Nosotros no tuviéramos que estar recurriendo a la Asamblea Legislativa con reformas presupuestarias si todos nuestros contribuyentes pagaran a tiempo sus impuestos. La evasión fiscal en el país ronda los 2.000 millones de dólares, 1.800 para algunos estudios o 2.200 para otros estudios de la CEPAL, por ejemplo, pero en promedio digamos que son 2.000 millones anuales. La colocación de bonos de este año fue un poquito arriba de 1.000 millones para financiar el déficit de este presupuesto. Nosotros con la mitad, Ernesto, que recogiéramos de la evasión, con la mitad que lográramos recolectar o reducir la evasión, podríamos casi que financiar el presupuesto general de la nación solo con ingresos propios. Ok, reitero mi pregunta y regresando un poco a ella. Es decir, se parte de un diagnóstico a partir del ejercicio y de esa misión que te corresponde desarrollar. Al ministro de Hacienda, con Nelson, hemos hablado mucho sobre este tema. Sí. De cuál es el diagnóstico que nos hace partir y de creer que el presupuesto general de la nación puede ser, digamos, saldado con una buena política fiscalizadora. ¿Cuánto se evade? ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto se elude en el país? Ese es quizás quisiera ser bastante directo en poder comprender esa cifra, porque de alguna manera cuando tú la escuchas te quedas, pues, digamos, como satisfecho, Sí. Por un lado de saber que hay una tarea que hacer, pero insatisfecho de que no se ha hecho a lo largo de la historia. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de la historia misma tributaria de este país, ¿no? Claro, yo creo que ha habido también, digamos, algunos daños estructurales o algunas deficiencias estructurales en el ministerio, ¿no? Que no dependerá tanto a veces del funcionario que va o viene, sino que también no hemos tenido una política de Estado que incentive la cultura fiscal en el país, ¿no? O la cultura tributaria. ¿A qué me refiero con esto? Y ahí está el concepto, mira, mi productor lo está colocando. Sí, está poniendo en pantalla el concepto de evasión, para definirlo, ¿no? bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, la evasión fiscal se trata de una actividad ilícita en la que pueden incurrir personas o empresas cuando se ocultan bienes o ingresos a la administración tributaria. Hincapié, para dejarlo bien en claro, hay que declarar todo para evitar problemas como lo que en algún momento creo. Lo que hay que distinguir, Ernesto, es qué es evasión y qué es elusión, ¿no? Que son dos conceptos jurídicos totalmente distintos. Por el lado de la evasión, bien lo dice el concepto, es un acto ilícito, es cuando tú tenés la obligación de ley, pero aún así no cumplís. Claro. En el caso de la elusión, tú no tienes la obligación de ley porque es un vacío que existe en la ley, ¿no? Ahí están poniendo, de hecho, tu productor, sí, cuál es el concepto y definitivamente dice que la elusión fiscal intenta reducir las cargas tributarias, sí, dice que debe pagar un contribuyente dentro de los límites definidos por la ley. Muchos le llaman a esto como el portillo que hay que... Es justamente los portillos tributarios. Los portillos tributarios que hay que comenzar a discutir y digamos a debatir, ¿verdad? Y eso no depende solo del Ministerio de Hacienda, depende también de la buena voluntad de la Asamblea Legislativa, que recordemos quién es quien dicta leyes, ¿no? Insisto, ¿se evade en el país? Se evaden alrededor de 2.000 millones anuales. ¿Quiénes lo evaden? Es que hay una conformación de la evasión en el país, Moisés, desde los grandes contribuyentes hasta aquellos pequeños contribuyentes que se encuentran en la informalidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que debemos combatir es con una estrategia general, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo nosotros en el viceministerio en este momento. Solo de grandes contribuyentes, desde el 3 de octubre que nosotros lanzamos el plan, hemos determinado 14 millones en sanciones tributarias. 14 millones a 6 contribuyentes. Solo 6 contribuyentes desde ese momento hasta hoy. Estamos pronto a recuperar también una cifra millonaria en el viceministerio de ingresos, que también provienen de un gran contribuyente que ha evadido
¿verdad? Sistemáticamente durante algunos años y y nosotros hemos podido detectar también cuál es la forma de evasión. ¿Cómo lo hicimos? Cambiamos nuestra estrategia de auditoría. Nosotros antes, o digamos la institución antes realizaba auditorías solo anuales. Nosotros ahora estamos haciendo auditorías más integrales y que no están solo relacionando a un solo contribuyente, sino a todas las compañías subsidiarias, ¿verdad? Algunas que son las tenedoras o las controladoras, pero que tienen algunas operaciones relacionadas. Entonces, estamos haciendo una auditoría más grande o más integral que nos permite identificar algunos montos evadidos por grandes contribuyentes. ¿Por qué? Porque los pequeños contribuyentes, Ernesto, normalmente evaden no emitiendo factura, que digamos como que la forma más simple de detectar la evasión. Pero los grandes contribuyentes, al contrario, tienen esquemas de evasión muchísimo más complejos. Es decir, se contratan asesores, se tienen tal vez una offshore, ¿no? Se tiene también otra subsidiaria en un país a la cual se le trasladan costos o se le trasladan ingresos. Entonces, de esa forma es mucho más difícil detectar la evasión. Pero nosotros ya hemos ajustado nuestros mecanismos de auditoría, ¿verdad? Como te digo, tanto para grandes contribuyentes como para pequeños contribuyentes. Estamos utilizando tecnología, estamos utilizando inteligencia artificial. A partir del mes pasado empezamos ya con el uso de algunos algoritmos para la selectividad de casos. Estamos empezando también a aplicar Business Intelligence para detectar algunas fugas que no se habían detectado hasta el momento. Estamos utilizando Deep Learning y Learning Machine para encontrar también algunos espacios que antes no se podían detectar porque los cruces con la data que teníamos era un poco difícil realizarlos. Ahora con toda esta tecnología se nos está haciendo más fácil y podemos ir ya de manera puntual a buscar cuáles son los montos que se están evadiendo por algunos contribuyentes y ya no hacer una auditoría tan general, ¿verdad? Sino ir de manera puntual a los casos. Mira, qué bueno, porque es un tema que no se puede soslayar. Correcto. Y de nuevo, retomando un poco el espíritu con el cual esto es patriotismo, ¿no? Es justo eso. Yo creo que al final de cuentas somos un país que carecemos digamos, de una cultura tributaria, porque también este tema de la cultura tributaria hay que examinarlo desde el punto de vista de la educación misma, ¿no? Sí. Y ya poníamos un ejemplo, bien tú lo mencionabas, el caso de la pupusería que tú visitaste, te entregaron factura, claro. Magnífico, pero también hay otros en otros áreas de servicio que a lo mejor no lo hacen, pues. Y de hecho nosotros también... Y generan ingresos, ese es el tema. Como te digo, también el plan de evasión, el plan antievasión también es, vamos a atacar la parte estructural también del comportamiento societario, ¿verdad? Porque de eso se trata, enseñarle a nuestros niños también que hay que pagar impuestos. Sí, entonces, recuerdo que en el pasado había una campaña de promocionar ese valor en los niños a saber tributar, ¿no? Yo no creo sé si que ahora lo tienen, ¿no? Alguna gente recordará, o a alguien de tal vez en su infancia visitó el ministerio y se recordará de Chamba Cabal. Sí. Chamba Cabal era la imagen de la Escuela de Educación Fiscal. Exacto, qué bueno que me trae ese recuerdo. Entonces, nosotros estamos relanzando, porque la Escuela de Educación Fiscal se había dejado abandonada en la administración anterior. Entonces, nosotros estamos relanzando, vamos de hecho, a hacer el lanzamiento dentro de poco, en conjunto con una ONG que nos va a donar toda la parte lúdica. Vamos a abrir una sede en Santa Ana y vamos a abrir una sede en San Miguel también de la Escuela de Educación Fiscal, porque estaba solo en San Salvador. Vamos a también a remozar y a ver cómo hacemos una nueva estructura de enseñanza también con los niños, de tal suerte que sea algo que les incentive, que les motive a conocer sobre materia tributaria. Porque no me dejarás mentir, Ernesto, creo que a todos nos duele pagar impuestos, pero es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque todos queremos disfrutar de buenas calles. Claro, pero todos duele en el sentido cuando tú ves que hay un despilfarro como en el pasado. Correcto. ¿Verdad? Sí ha tenido. Y cuando tú te das cuenta de los grandes casos de corrupción que han existido en este país. Entonces, pero claro, duele cuando uno está todos los meses dando, digamos, su contribución. En el caso del IVA es un impuesto de transferencia. Eso va de acuerdo a tus ingresos de ventas que tengas. Pero en el caso también de la rentabilidad, de la renta en particular, y tú dices, bueno, y entonces
¿por qué realmente y cómo mis ingresos están siendo bien utilizados para que se los roben? No puede ser. Y ahí viene el problema, ¿no? Correcto. Y recientemente esta semana hemos tenido la condena de un ex viceministro, de un ex ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Por un tema como el que tú señalabas, ¿no? Entonces la población debe estar muy atenta. El presidente Bukele ha sido muy abierto, las obras se están viendo, la reducción de homicidios se está viendo, el plan control territorial está dando resultados, se está ejecutando la obra pública y creo que el país va por un buen camino. Creo que así lo señalan los empresarios. La última encuesta en el caso de LPG le da al presidente Bukele un 88% de aprobación de su gestión, no solo por los resultados en seguridad, sino por todos los resultados en conjunto, obras públicas, seguridad, salud. Apenas vimos también que se abasteció en un 100% las bodegas de los hospitales con medicamentos. Sí. Nuestro presidente está en este momento en una gira por Asia en busca de inversión. Entonces la población está viendo que sus recursos se están invirtiendo de manera adecuada y que vamos por el camino correcto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en este momento? Unirnos al presidente Bukele y empezar a tributar, ¿no? Como salvadoreños responsables. ¿Cómo examinas tú ese tema entrando en ese valladar, el tema del gasto, ¿no? Del gasto que se representa y que de alguna manera también por circunstancias propias o indebidas a veces se entra en esa dimensión de mal gasto, ¿no? Sí, bueno, o sea, Ernesto, yo quiero referirme también un poco a lo que nosotros estamos haciendo en este momento. El tema del gasto sí es importante, hay que tener una calidad y cantidad adecuada del gasto público. Claro, para eso tienes, ¿no?, una ley de responsabilidad fiscal. Correcto, que te ayuda que te rige cuáles son los parámetros en los cuales tú debes de gasto corriente, de invertir el gasto corriente y también hacer la inversión pública, ¿no? Pero más allá del gasto, porque yo siempre he criticado que también este país está orientado al gasto. Discutimos mucho sobre el gasto, pero discutimos poco sobre el ingreso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Porque no tenemos recursos. Correcto. Somos un país que no tenemos... Yo creo que el único recurso es la mano de obra. Lo que pasa es que es justo ese paradigma es el que tenemos que cambiar. Justo ese paradigma es el que tenemos que cambiar. Porque no es que este país no tenga recursos, lo que pasa es que no los estamos explotando como deberíamos, ¿no? Pero no somos un país sin recursos, no somos un país pobre tampoco. Tú te sorprenderías con las cantidades que algunas compañías facturan año con año y cuánto realmente vienen a contribuir. Segundo lo que tú dices, como pobres no somos, pues no hubiéramos tanta actividad, digamos, correcto, que se mueve en esta dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que cambiar ese paradigma y empezar también a asumir cuál es nuestra responsabilidad como empresarios, como miembros de la sociedad también. ¿Para qué? Para realmente tener el país que queremos, porque todos queremos, como te lo decía, todos queremos calles bonitas, queremos hospitales buenos, queremos policías en nuestras cuadras. Y por eso hay incomodidad a veces para poder tributar, como te decía, a muchos no nos gusta, pues sí, pero porque el dinero se roba o se malgasta, ¿no? O se robaba. Son las dos cosas. Se robaba. O se robaba. Se robaba o se malgasta, ¿verdad? Entonces, correcto. Entonces, nosotros estamos, como te digo, Ernesto, tratando de recuperar esa idiosincrasia, ese sentimiento de solidaridad de los contribuyentes para financiar el presupuesto general. ¿Qué proyecciones de recaudación tienes para el cierre de este ejercicio fiscal y para el próximo año? Nosotros estamos esperando en este ejercicio fiscal superar la meta de recaudación, ¿verdad? Estamos proyectando que vamos a llegar al 102% de la meta, lo que implicaría recolectar más o menos 4.900, ¿verdad? millones que se han presupuestado para este año. Ese es el cierre que nosotros hemos estimado. El presupuesto votado son 4.700 y fracción. Entonces queremos superarlo más o menos en un 2% adicional. ¿Cuánto es el déficit, perdón? El déficit es del 3.1%. Ese es con respecto al PIB, más o menos son 1.000 millones, por ahí ronda, ¿no? Que también se bajó la proyección. Estábamos inicialmente con un déficit del 3.77%, se bajó un 3.1%. Para el siguiente año, para el año 2020, nosotros hemos proyectado de ingresos 5.047 millones, ¿no? Es decir, una deuda de 755 que también trataremos de reducirla en la medida de lo posible con contribuciones o con ingresos propios. Hay deuda, ¿no? Dentro de esa estructura
¿Hay una deuda? Lo que pasa es que el ritmo galopante que ha tenido el país de endeudamiento tampoco se puede parar de la noche a la mañana. No, me refiero a deuda de contribuyentes, ¿no? Sí. Hay mora. Nosotros también nos vimos golpeados por la Asamblea Legislativa con la emisión del decreto 127. El decreto 127 se emitió a finales del año pasado y básicamente dejó sin efecto todas las auditorías que estaban en la fase administrativa de los años 2014, 2013, 14 y 15. ¿Qué es lo que pasó con esto? Esas auditorías iban a terminar en algo que se llama determinación de obligaciones tributarias. Entonces íbamos a determinar, ya habíamos en fijo, estaban 180 millones, se prevé que se perdieron alrededor de 250 o 300 millones solo con ese decreto. Ernesto, entonces, lo cual vino también a afectar las metas de recaudación para este año. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo nosotros con este plan de shock? ¿No? Tratando de incrementar la recaudación y que no tengamos un resultado tan malo, ¿verdad? Por la emisión de este decreto que nos dejó también sin recursos a partir del año pasado, ¿no? Ahí había una cantidad muy grande de empresas y también de contribuciones que nos hubieran ayudado a financiar este presupuesto. Te escuché decir, Alejandro, en las últimas horas que hay alrededor de 11 negocios que fueron cerrados por el tema de la evasión de impuestos, ¿cierto? Sí. Cuéntame un poquito sobre eso. A ver, yo quiero dejar muy claro también, Ernesto, y a los contribuyentes que nos están viendo, nuestra última opción, pero de verdad, nuestro último recurso es el cierre. No nos gusta cerrar un negocio. ¿Por qué? Porque sabemos que hay familias que son fuentes de empleo, sabemos que también que el empresario es la fuente de ingresos de su familia, pero también para nosotros es nuestra fuente de tributos. Entonces es el último recurso. Pero es un recurso coercitivo que la ley prevé en aquellos casos en los que hay reincidencia en la no entrega de facturas, ¿no? Entonces nosotros hacemos cierres temporales que la ley ya da los parámetros que pueden durar en 3, 2, 5, 6 días, depende también de la infracción cometida, ¿verdad? Entonces en esos casos nosotros nos toca poner una cinta amarilla, creo que todos la han visto, que dice cerrado por infracción fiscal, ¿no? Y se pone alrededor de todo el negocio. Entonces no se le permite al empresario que venda o que facture en esos momentos, en esos días, ¿no? Esa es la infracción que se ha estado multando, pero como te digo, es algo a lo que nosotros no nos gusta llegar, es algo a lo que no quisiera, y mucho menos quisiéramos tener que llegar a invocar el artículo 249 del Código Penal, que sanciona con cárcel el delito de evasión fiscal. Entonces, estas y otras cosas son de las estrategias que nosotros hemos estado usando. Además de eso, Ernesto, hemos reforzado el equipo informático con el que contaba la Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos Internos tenía más o menos 12 años sin que se cambiaran sus equipos informáticos. El 80% de las 1.285 computadoras que forman la base del equipo informático de la Dirección General tenía obsolescencia. O sea, teníamos computadoras que utilizaban, voy a decir una marca, aunque no es tu patrocinador del programa, pero le voy a decir, habían sistemas operativos de Windows XP, ¿verdad? Que se dejó de usar, si no mal recuerdo, en el año 2013. Se descontinuó por Microsoft, ya no lo continúa operando. Habían equipos con Windows Vista, ¿verdad? Que también es un sistema operativo que ya no se utiliza. Nosotros encontramos en esa condición a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, el día viernes antepasado entregamos a la Dirección General 1.290 computadoras, es decir, 5 computadoras más de las que ya se tenían en nuestro activo fijo, para reforzar y que todos nuestros auditores pudieran realizar su trabajo con eficiencia. Se te daba la situación, Ernesto, que tú llegabas a un banco, pedías la data del banco, la descargabas en tu computadora, pero a la hora de correr un Excel, ¿verdad? No corría, porque la computadora no tenía la capacidad para correr tanta base de datos, ¿no? Eran muy pesados los archivos, entonces nuestros auditores no podían hacer su trabajo de manera adecuada. El tema tecnológico también entonces hay que examinarlo. Para nosotros este nuevo, digamos, rumbo que lleva
el gobierno frente al tema tributario, ¿sí? Lo que pasa es que no podés hacer... Quedarte con sistemas arcaicos. Sí, al no final ya vamos enajenar. a hablar del tema, por ejemplo, de la factura electrónica, creo que es un elemento bien importante también. No podés desligarte de lo que está pasando en el mundo. Cada día son más y más los procesos, tanto gubernamentales como del sector privado, que utilizan inteligencia artificial, que utilizan business intelligence, que utilizan deep learning o learning machine, ¿no? Entonces, ¿cómo tú como país te vas a quedar en el rezago? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es incorporando todas estas tecnologías de la información que no se usaban en el pasado con la expertise que ya tenemos de nuestros auditores fiscales. Alejandro, ¿cómo examinas tú el tema de la modernización de las aduanas, por ejemplo? Que creo que es un punto elemental con el cual ustedes trabajan. Me gustaría en el siguiente bloque hablar sobre la factura electrónica. Listo. Hablemos sobre la simplificación tributaria para el sector de las MIPYMES, que entiendo que es una de las proyecciones fuertes a efecto de poder transitar de lo informal a lo formal a este sector. Claro. ¿Te parece? Hablamos de esto cuando regresemos, son las 7 de la mañana en punto. Gracias a usted por estar en sintonía de nuestro programa. Recuerde, está nuestra señal en Megavisión Go, estamos en Facebook para que usted también pueda compartirla con sus contactos y pueda también compartir sus comentarios, sus preguntas. Recuerde, utilice muy bien las redes sociales de tal manera de que pueda darnos insumos pertinentes, ¿verdad? No se valen difamaciones, no se valen calumnias, insultos, porque de tal manera pues no va a ser digno de nosotros poder ser parte de su base de contactos. Así es que evite ese tipo de situaciones. Por favor, aporte a las discusiones que tenemos, ya sea en este y en cualquier programa. Participe, nos interesa interactuar con ustedes. Vamos a la pausa y regresamos 7:01. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. A manera de información casi de última hora, pues tras la visita que realiza el presidente Nayib Bukele a China, informan que ya se están concretizando acuerdos de cooperación de parte de China para El Salvador. Una de ellas es la construcción de un estadio nacional nuevo, moderno y de gran capacidad. Qué interesante este elemento, sin subestimar otros de los acuerdos que están siendo anunciados. No sé si podemos en su colocarlos en pantalla. Ahí está en la cuenta del presidente Nayib Bukele. La cooperación que hemos conseguido se va a distribuir así: un estadio nacional nuevo, moderno y de gran capacidad, sostiene. Además, punto 2, la construcción de una nueva biblioteca nacional de cristal de varios pisos que abarcará el terreno de la actual Biblioteca Nacional y el Banco Hipotecario o del Centro de San Salvador. Del Centro de San Salvador, una de las mejores bibliotecas en Latinoamérica es en nuestro centro histórico, dice el presidente Bukele. Tras este acuerdo también una gran planta potabilizadora de agua que convertirá la mitad del agua que se descarga, es decir, la que se bota del lago de Ilopango, en agua potable para acabar con la escasez de agua en toda el área metropolitana de San Salvador, dice o reza el contenido de este otro tuit. Y cuarto, todo el sistema de distribución de agua potable y saneamiento de aguas negras del circuito de playas de Sur City, ¿verdad? Un sistema de primer mundo para un destino turístico de primer mundo, como lo plantea el presidente. Lo ha posteado hace unos 3 minutos. Acá tengo 3 minutos, no sé si de lo que se está en este momento logrando tras la visita del presidente Nayib Bukele a China Popular. Ahí están ya los primeros resultados, recapitulando. Un estadio moderno de gran capacidad para nuestro país como parte de la cooperación de China. La construcción de una biblioteca cristal en el centro de la capital, en el centro histórico.
el tratamiento de aguas para toda la zona de las playas del litoral que contemplan el proyecto Sur City y por supuesto también una planta potabilizadora en el sector de Ilopango que venga a resolver parte de la escasez en algunos sectores que tenemos en el Gran San Salvador. Así están ya los primeros resultados de la visita del presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Pese a, de alguna manera, el cuestionamiento que han hecho algunos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos de estar examinando, ¿verdad?, estos acuerdos a efecto de poder contemplar si se continúan o no algunos proyectos de cooperación que tiene de Estados Unidos con nosotros. Algo que desde luego merece una discusión y un análisis pertinente, porque al final lo que se busca es, en primer lugar, el respeto de la soberanía de países como el nuestro, como el de cualquier otro, y sobre todo también buscando la mejora para los salvadoreños. Hago hincapié en esto porque ya hay ciertas reacciones de conformidad por parte de funcionarios estadounidenses en cuanto a la visita que realiza el presidente Nayib Bukele a Asia y particularmente a su visita con China Popular. Y ahí están ya los primeros acuerdos. Alejandro. Sí. Bueno, Ernesto, para continuar, quiero decir que recibo con mucha alegría, ¿no?, el anuncio realizado por el presidente. Solo creo que debo aclarar que no ha habido ningún comunicado por parte de algún funcionario del Departamento de Estado o del gobierno de los Estados Unidos referente a que se evalúen algunos programas por la visita del presidente a China Popular, ¿no? De hecho, el embajador Johnson ha sido muy claro y ha dicho que El Salvador es un socio confiable. Es un socio con el cual se sienten muy a gusto trabajando y evidentemente ellos también son respetuosos de la soberanía, ¿no?, de Estado y también de libre entendimiento entre los pueblos. Así que, pero bueno... no ha habido, pero sí ya hubo un medio de comunicación que difundió... Ya hay unas declaraciones del encargado de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos acá en nuestro país, que ha de alguna manera expresado que están examinando la visita del presidente, solo para ponerte un poco al día. Tal vez examinando, ¿verdad?, la visita, que es algo distinto a la visita y estar pendiente programas de los acuerdos de cooperación, sí, de los acuerdos que logre tomar el presidente, a efecto de examinar también el tema de cooperación que tiene Estados Unidos. Tengo esa aclaración para evitar... Sí. Digo esto porque un medio también difundió de manera irresponsable, ¿no?, una noticia en la que se decía ese tipo de cosas cuando realmente no ha habido ningún pronunciamiento de parte de la embajada. Pero bueno, volviendo al tema, Ernesto, nosotros estamos comprometidos con esto. La modernización de nuestras aduanas es un punto prioritario. Gustavo Villatoro, que es nuestro director general, está haciendo un magnífico trabajo. El sector privado lo ha reconocido en diferentes momentos, ya sea en algunas instancias de mesas técnicas que hemos compartido con ellos, como en otros foros de discusión empresarial. Estamos también nosotros utilizando algún nivel de nueva tecnología que no se usaba en el pasado. Hace poco lanzamos el nuevo módulo de riesgos a utilizarse en nuestras aduanas, de tal suerte que podamos nosotros hacer inspecciones no intrusivas o intrusivas ya de manera focalizada a grupos de contribuyentes que presentan algún nivel de riesgo fiscal. Entonces, eso, además de aligerar el paso por las aduanas, tú recuerdas lo que pasó ahí por mayo, junio, ¿no?, con las DUCAS y la DUCAT. Son episodios que no se han vuelto a repetir durante nuestro gobierno. Son cosas con las que hemos estado trabajando en conjunto con la SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, ¿no?, para que este tipo de acuerdos, que son acuerdos regionales, no nos causen una afectación como país y que siempre se pueda controlar el tránsito de mercancías, pero sin afectar, ¿no?, la celeridad con la que éstas circulan en nuestras fronteras. También en conjunto con Fomilenio estamos invirtiendo en la modernización de la infraestructura, porque también no solo se trata de implementación de tecnología, a nosotros nos hace falta también mucho que mejorar en materia de infraestructura de nuestras aduanas, pero ya lo estamos haciendo también en conjunto con Fomilenio, ¿verdad? Así que además de eso estamos cruzando bases de datos. Era increíble, Ernesto, pero cuando nosotros llegamos al viceministerio, la base de datos que tenía la Dirección General de Impuestos Internos no era la misma que tenía la Dirección General de Aduanas. Es decir, un contribuyente podía traer
30 millones en importaciones al país y no la facturaba en impuestos internos. No pagaba sus impuestos de manera adecuada. Te voy a poner un poco, te voy a colocar la información de la redacción de lo que estamos hablando porque para evitar cualquier duda. Sí. Estados Unidos pide no caer en trampas. Esto lo publica el periódico El Diario de Hoy y también lo han manejado otros medios de comunicación a los cuales hemos visto. Ante la visita del presidente Bukele a China, el Tobias Bradford, que es precisamente el responsable o consejero de Asuntos Públicos de la sede diplomática, al ser consultado, dijo que estamos evaluando si alguno de nuestros programas puede verse afectado por algún acuerdo que el gobierno de El Salvador hace. Sí, pero hay que revisar de cuándo son esas declaraciones, Ernesto. De hecho, creo que son cuando todavía la embajadora Mains estaba en el país y se dio en el marco del establecimiento de relaciones, ¿verdad? Del establecimiento de relaciones con el gobierno del FMLN y no con este gobierno en sí. Digo esto porque sí recuerdo que esas declaraciones del señor Tobías fueron emitidas en otro contexto, no en este contexto, ¿verdad? Donde el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos ha sido una de nuestras prioridades. Nosotros tenemos más de 3 millones que viven en este país y pues las recientes visitas entre el presidente Trump y el presidente Bukele, ¿no? en Washington ha también reafirmado el compromiso que nosotros tenemos con esa relación solo para aclaración bilateral. Que sí hay una publicación. Hay una publicación y otros medios la han retomado también. Lo que creo que hay que revisar es que creo que está, no por ti, sino por el medio que lo publicó, creo que está un poco desfasado, me atrevo a decir que bastante sacado de contexto, ¿verdad? Temporal, contexto temporal. Ok, ¿no? magnífico. Bueno, sigamos el tema. Mira, te decía un poco el tema de la factura electrónica, que cómo se va de alguna manera a hilvanar ese elemento importante si queremos buscar evadir el tema de evasión y la evasión y la ilusión, ¿no? Porque con una factura electrónica tiene un componente claro que ya no va a ser una cuestión tan metódica, sino que va a ser automatizada, ¿cierto? Sí, correcto. A ver, Ernesto, nosotros esperamos en junio del próximo año estar saliendo con nuestro plan piloto ya de implementación, 50 contribuyentes facturando en línea y compartiendo en tiempo real la información con el Ministerio de Hacienda. Esto lo estamos ejecutando en conjunto con el BID, ¿verdad? A través de un préstamo de 32 millones, porque la implementación de la factura electrónica tampoco es que sea algo tan sencillo, sino que requiere de responsabilidad en su implementación, pero tampoco hay que aclarar, es algo que podamos implementar en un año, Ernesto. Esto es un proceso. Hay algunos países como Chile que les ha tardado 15, a otros les ha tardado 10, ¿verdad? Y así. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es una implementación escalonada y responsable, de tal suerte que no vayamos a distorsionar, porque hay países como México y Guatemala que en vez de incrementar la recaudación bajó por la mala implementación de la factura electrónica. Entonces tenemos que ser bastante cuidadosos a la hora de implementarla. Hay países europeos, Ernesto, que no tienen factura electrónica y no les interesa tampoco la implementación de factura electrónica. ¿No es la salvedad en un 100% del problema? Hay que entender que esto es una herramienta. Hay una herramienta, ¿no? Pero una herramienta no te puede conseguir el fin por sí misma, ¿no? Entonces necesitas también de la buena voluntad de los contribuyentes, de una administración tributaria fortalecida que sea capaz de poner orden, ¿no? Y de poner respeto a nuestros contribuyentes para que el cumplimiento voluntario se realice. ¿Cuál es el ideal de toda administración tributaria? Llegar al cumplimiento voluntario. No tener que llegar a fiscalizar, no tener que llegar a poner cintas amarillas para que el contribuyente llegue a pagar sus impuestos. Entonces, la factura electrónica nos va a ayudar muchísimo. Nosotros pretendemos que una vez implementado nos podamos recaudar un punto porcentual adicional, un punto porcentual del PIB, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar bastante, pero evidentemente tiene que acompañarse por otras estrategias. No puede ser la única la implementación de la factura electrónica. Una vez tengamos implementada factura electrónica, se nos va a hacer muchísimo más fácil hacer algunos cruces de información. Te hablaba anteriormente, Alejandro, sobre el tema de la modernización de nuestras aduanas. Sí. Creo que es importante verlas desde el punto de vista de la circulación, claro. la entrada, el ingreso y también la entrada y la salida de
de nuestros productos, ¿no? Claro, correcto. Nosotros estamos justo, como te decía, Ernesto, en conjunto con el licenciado Villatoro, que es nuestro director general de aduanas, implementando en este momento una modernización profunda. Hemos firmado algunos acuerdos también con Guatemala, con Honduras, para hacer una verificación de los pagos de impuestos en aduanas externas. Es decir, que cuando los productos llegan a Guatemala, nosotros ya nos informan de que esos productos han llegado. ¿Para qué? Para verificar que la devolución de IVA exportadores, porque nosotros hacemos una devolución de IVA exportadores, se realice de la manera adecuada, ¿no? Entonces estamos cerrando los portillos a elevación, estamos luchando también contra el contrabando. Le hemos encargado al director que sea muy fuerte con el tema del combate al contrabando, porque si nosotros vamos a exigir también a nuestros contribuyentes que paguen sus impuestos de manera cumplida o de manera oportuna, también tenemos que ayudarles a protegerlos un poco de la competencia desleal. Ahora, y el contrabando y la evasión es competencia desleal. Vámonos a la Asamblea Legislativa. Hay muchas leyes que están ahí, sí, o reformas que también no están de alguna manera contribuyendo a fortalecer la base tributaria del país. Por ejemplo, el tema de la CIGED, donde, por ejemplo, para continuar con la labor de cobertura y de señales, de bloqueo de señales, por ejemplo, hay una reforma ahí que no se ha logrado para poder capitalizar ese fondo para poder continuar con este tipo de obras. Hablando un poco, hilvanando un poco el tema de la necesidad de recursos dentro del área pública, ¿no? Sí, yo creo, Ernesto, que nosotros hemos empezado también con la Asamblea Legislativa una nueva etapa de relaciones. De verdad que me alegro mucho por la posición que ha mostrado el diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Se ve que hay voluntad, se ve que hay una vocación de diálogo, se ve que se están poniendo primero los problemas del país antes que las agendas personales o partidarias. Lamentamos mucho que también ayer no hayan asistido los diputados del FMLN y Arena a la reunión convocada por el diputado presidente con nuestra comisionada para operaciones de gabinete, Carolina Recinos, y con nuestro ministro de Hacienda, en el que se iban a discutir puntos importantes respecto del presupuesto general de la Nación, porque se nos ha dicho que no están de acuerdo con el presupuesto general de la Nación, pero no nos han dicho en qué no están de acuerdo, que es el llamado que hacía también el diputado presidente el día de ayer. Díganos en qué no están de acuerdo, cómo creen que debe de estar conformada una partida específica del presupuesto, pero no podemos seguir en una discusión, ¿verdad?, intransigente, en la que solo se dice no estamos de acuerdo, pero no se define en qué puntos no se está de acuerdo. Entonces, ese fue el llamado que realizó ayer el diputado presidente, yo lo aplaudo. Evidentemente hay que poner mayor énfasis en algunas reformas que se están pasando en la Asamblea Legislativa. Necesitamos que los diputados den sus votos para los fondos del Plan Control Territorial. Ahí tienen entrampados 91 millones de un primer pedido de reforma y 109 de un segundo pedido, ¿verdad? Para continuar con las actividades del Plan Control Territorial, que está siendo muy bien evaluado por la población, Ernesto. Entonces necesitamos la voluntad política también de nuestros diputados para que este país por fin se enrumbe en la ruta del desarrollo. Alejandro, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte que me hayas acompañado y nos hayas ilustrado a los salvadoreños que han estado pendientes de esta primera parte del programa. ¿Qué se está haciendo en esta materia? Es decir, en la materia de fiscalización. Y creo, sin temor a equivocarme, que en la medida que exista una robustez en la política fiscal del país, se van a lograr de alguna manera llenar esos déficits y esos vacíos que se tienen, pero también a cuidar el dinero que es de los contribuyentes, que es de todos los salvadoreños, bajo un esquema, por supuesto, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con la austeridad y cero corrupción. Gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto, a ti por la invitación, gracias a los televidentes que nos acompañaron. Les pido a la población en general que nos ayuden en esta tarea. No es una tarea solo del Ministerio de Hacienda. Cada uno de ustedes puede contribuir solicitando su factura, pidiendo que los empresarios sean responsables también a la hora de pagar y nosotros mismos pagando nuestros impuestos. Así que el llamado es a
a que la sociedad contribuya con este gobierno. Nosotros tenemos toda la buena voluntad y estamos haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos de ustedes, ¿no? Los que están en sus casas, que cada vez que vayan a un comercio, cada vez que vayan a un centro de servicios, soliciten que se emita la factura correspondiente. Muchas gracias, Ernesto, y que tengan todo muy buen día. Excelente, vamos a la pausa. Cuando regresemos, nuestro buen amigo Alejandro Guzmán está con nosotros para ponernos también al tanto de lo que se está haciendo en materia de lograr consolidar en el país esa cultura de la integración. Y vamos a hablar también de los avances de la ley del Sistema Nacional de la Cultura, de este proyecto que desde hace mucho tiempo él viene desarrollando. Así es que nos vamos a la pausa, 7:22. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Desde luego quiero nuevamente reiterarles esa invitación para que usted, cuando piense en protección, pues recuerde que Moto Action es la mejor opción. Moto Action está desde luego con la disponibilidad de ofrecerle los mejores implementos para que usted pueda sentirse muy seguro a la hora de utilizar su motocicleta. Así es que cuando piense en protección, Moto Action es su mejor opción. Alejandro Guzmán con nosotros, presidente de la Fundación Forever. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Buen día, Ernesto, muy amable por la invitación nuevamente. Nuevamente reunidos para conversar de esta incansable tarea que tú tienes de promover mucho en nuestro país lo que es la cultura de la integración. Cuéntanos un poco el avance de esta ley en la Asamblea Legislativa y el cabildeo y de otras actividades que tengas precisamente en tu agenda. Muy bien. Por suerte, desde hace ya un poco más de un año que comenzamos junto a las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa y junto a los distintos técnicos. Entró hace ya varios meses como anteproyecto, se nombró una comisión ad hoc y que ha venido también trabajando de manera consistente, con una enorme buena voluntad y una actitud realmente inspiradora, si se quiere, de parte de absolutamente todas las fracciones, Ernesto, porque usted sabe que en un país tan convulsionado políticamente como este, conseguir el consenso de parte de las distintas fracciones, de los diputados, no es fácil, pero solo tengo palabras de elogio, de agradecimiento por su entrega, por su cantidad de horas, de esfuerzos reales, porque más allá de que ahí deben hacerlo, lo hacen y con la mejor buena voluntad y con toda la intención de poder terminar de elaborar esta ley del Sistema Nacional de Cultura de Integración, que va a ser sumamente beneficiosa para el país y que esperamos, hoy están otra vez reunidos, vienen reuniéndose todos los días los técnicos y la comisión ad hoc cada semana. Esperamos, si Dios quiere, que que pasado mañana, jueves, sea votada. Así que estamos trabajando muy duramente. Reitero, es una ley compleja porque es transversal a la sociedad salvadoreña, a la ciudadanía y a sus instituciones. Entonces, de alguna manera, esos intereses que existen dentro de una sociedad y que son absolutamente naturales y normales puedan coincidir en beneficio real de una integración de país para el verdadero desarrollo. Entonces, estamos muy, muy contentos y ojalá
el día jueves, sí, pasado mañana esto suceda. Esperemos. Todo así lo indica. Ya tuvo toda la discusión, el análisis y la, digamos, consulta pertinente a este proyecto para poder, ¿crees tú, aprobarse? Porque en la Asamblea se tiene por, no digamos costumbre, sino por norma, ¿verdad? Todo anteproyecto, para convertirlo en proyecto de ley, pasar por una serie de consultas y de observancias, ¿no? Absolutamente, sí. Este proyecto de la ley busca aglutinar, y lo voy a decir así en términos muy concretos como en algún momento se ha visto, sumar y por supuesto potencializar muchos aspectos que tienen que ver con el tema familia, ¿no? Desarrollo. ¿Cierto? Exactamente. La familia para nosotros, para lo que venimos desarrollando, es fundamental para generar, ser el principio de la generación de esa energía social para el resto del país y para el resto de sus relaciones. La familia es fundamental. Los abuelos son fundamentales, no solo los jóvenes. Usted y más que yo, aunque yo ya con casi 2 décadas, venimos escuchando ininterrumpidamente que se hace un enorme hincapié en los jóvenes y en la educación. Bueno, con eso no basta para integrar a un país o para combatir la desintegración y para provocar el verdadero desarrollo, salidas de pobreza, etcétera, para revitalizar comunidades, para reconvertir relaciones que no están bien solidificadas entre las instituciones y las personas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están involucradas absolutamente todas las personas, la ciudadanía toda, todo aquel que quiera participar, y algunos como las instituciones públicas, etcétera, etcétera, que van a adoptar, incorporar como parte de su modo de construir estas políticas públicas, toda esta construcción de la integración, que no se construye de cualquier manera, ni sumando actividades aisladas, ni poniéndole más dinero a los mismos proyectos que históricamente se vienen elaborando. Así que la familia, como usted bien dice, Ernesto, es un poco la base de todo esto. Las comunidades, hay que revitalizar esas comunidades empobrecidas, pero no tanto con programas aislados, sino promoviendo una construcción social a partir de ideas, de actividades, de programas, de procesos que lleven a una relación distinta, de nuevos accesos entre personas e instituciones, entre ámbitos tan divididos, tan separados, tan desintegrados del país. La escuela participa, la universidad participa, las empresas, los medios de comunicación, los artistas. O sea, aquí no debe quedar nadie afuera, ni excluido. El que queda excluido es por voluntad propia, no porque vaya a ser excluido. Así que estamos trabajando muy fuerte en todas esas dinámicas que tiene que ver, mire, por ejemplo, el día viernes, yo sé que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero vamos a lanzar un programa que se llama Integrando Soyapango, junto a la alcaldía de Soyapango, a su alcalde Juan Pablo Álvarez, que está haciendo una muy buena tarea allí y que ha adoptado esto como propio y con una entrega profunda. Y allí vamos a anunciar 7 proyectos que esperamos sean el primer municipio de muchísimos que ya nos han demostrado su interés, y esperamos se extienda a cada uno de los municipios y de las alcaldías del país. Y allí están de alguna manera sintetizados y de alguna manera simbolizan la forma de esta nueva forma de construcción social que aspira a un verdadero desarrollo social, cultural de los ciudadanos, el fortalecimiento de las instituciones que forman parte de este país, desde escuelas hasta instituciones públicas y privadas. Y una nueva manera, ¿por qué no?, de ayudar a las organizaciones internacionales que me parece que tienen que dar una vueltita de rosca. Y están las organizaciones internacionales, si usted analiza, están sumamente preocupadas por la transparencia. La transparencia es muy importante, sin dudas, nadie puede cuestionar eso, pero la transparencia... Si no tenés transparencia en un país, quiebras todo el desarrollo
por el hecho de que lo que se roba, perdona un poco, o lo que se malgasta, o lo que Claro. no se hace, o lo que se debería de hacer en tareas de desarrollo para una sociedad. Absolutamente. O sea, está comprobado técnica y científicamente que la corrupción permea el desarrollo Mire, yo de un país. agregarle algo a lo que usted ya dijo es innecesario. Está muy bien. Lo único que sería muy bueno y que las organizaciones internacionales deben entender, deben evolucionar en este aspecto, es que la transparencia es solo una parte de la eficiencia, es solo un aspecto de la Claro, eficiencia, y por que es supuesto. muy importante que esos recursos pero tan valiosos con que cuentan y que realizan programas, proyectos, actividades, etcétera, etcétera, impacten seriamente en la población. Que haya un verdadero desarrollo en la población y que no resulten programas aislados que no tienen la suficiente energía para provocar justamente esa transformación de la realidad. Así que... Ok, interesante. Mira, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, el tema de las alcaldías es vital en esto, ¿sí? Muy importante. O sea, Ernesto. son agentes políticos, Muy son importante. agentes sociales, muy importante para cuando se trata de hilvanar los componentes de esa cultura de integración. Igual, el nuevo gobierno, el gobierno actual, ha desarrollado una serie de programas, secretarías y comisarías que van encaminadas precisamente a ver el tema de la integración como un elemento importante para sacar de problemas de violencia y otros aspectos medulares a la sociedad nuestra. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar un poquito de eso y de la experiencia del proyecto que tienes para Soyapango, ¿no? Entiendo que vienen... Viene el pibe Valderrama. Pibe Valderrama, Y que es Andrés un jugador Cantor. colombiano, Y Andrés Cantor. mundialista, y Andrés Cantor. Andrés Cantor, el periodista O número Cantor uno. o Cantor, ayúdame cómo el apellido, Cantor. ¿cómo se pronuncia? Cantor, ¿verdad? De tu Periodista co- número uno sí, de Estados Unidos. del colega y gran amigo tuyo, ¿no? Mi Compañero, hermano, ¿no? mi hermano. Andrés estará por acá. A ver si también podemos tener la oportunidad de conversar con ellos, ¿eh? Vienen el y se van jueves rápido. y se van el Rápido. viernes, vienen... Me pero- imagino, su agenda es muy apretada. Pero Otra a vez será. lo mejor tenemos la suerte que usted venga hasta allá a la Casa de la Integración en Soyapango. Ernesto López puede... Le mandamos llegar el helicóptero. ni lo digas. No necesita. Tal vez por el tráfico, sí. Por el tráfico. Por el tráfico. No, no está diciendo por otra cosa, ¿no? No, ¿qué? No, Ernesto, esa broma no. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos conversando con nuestro buen amigo Alejandro Guzmán sobre aspectos importantes que tienen que ver con la cultura de la integración y el estatus en la que se encuentra en discusión la ley en la Asamblea Legislativa, de la cual se espera que este día jueves sea aprobada. Te decía que hay componentes muy, digamos, similares a lo que hoy en día podemos encontrar dentro de la nueva política de atención social que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el tema de secretarías nuevas, de integración, de inclusión social, en fin, de muchos otros aspectos que tienen que ver con este fin último que presenta como misión este proyecto de ley que se espera apruebe en la Asamblea Legislativa el próximo jueves, Alejandro. Bueno, como usted recordará, Ernesto, nosotros nos encontramos con el señor presidente de la Nación en distintas oportunidades previo a su elección, y él expresó, tanto de manera privada como pública, su interés en toda esta cultura de la integración. De hecho, varios de sus representantes concurrieron en esas primeras rondas realizadas en el mes de diciembre del año pasado, cuando estaban las distintas fracciones allí comenzando este tipo de reuniones para elaborar el anteproyecto de ley. He intentado durante estos meses
de gestionar algún tipo de reunión y de acercamiento por todos los mecanismos que yo tengo, que son de alguna manera limitados, porque no tengo tantos como alguno podría suponer. Y todavía no he encontrado, yo presumo que es muy difícil encontrarse con un país en los primeros meses y con tantas cosas por hacer. No he encontrado todavía esa oportunidad para reunirme, a pesar de que mucha gente de su entorno, alguna gente de su entorno, mejor dicho, me ha expresado la afinidad que tiene con esta temática. Accidentalmente me encontré hace unos 20 días con la señora Carolina Resino, sí. Con quien tuve, la verdad que me pareció una persona sumamente agradable, muy conocedora de lo que hacemos, y además muy empática con todas estas formas de hacer y de construir. Y quedamos que nos íbamos a reunir. Yo presumo, encima que ahora no está el presidente, que está de viaje, está en China, que la cantidad de trabajo es enorme, y la verdad que yo puedo comprender todo eso. Y espero realmente poder encontrar esa oportunidad para poder transmitir y entrar en sintonía con toda esta cuestión. Porque mire, esta ley, si Dios quiere, pasa. Si el Ejecutivo no la apoya, realmente tendrá serias dificultades como para desarrollarse. Aplicarse y desarrollarse. Y lo mismo ocurre si no hay recursos para llevarla adelante. Será medio una ley así renga, ¿no? Bueno, las leyes se aprueban para aplicarse y dar resultados. Exactamente. Entonces, esta elaboración de casi 2 décadas, yo creo que es muy valioso, es evolucionado, se viene demostrando la participación, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que sería como muy, muy beneficioso para el país que se aprovechara esta forma de construcción social tan distinta. Claro. Yo diría, y por eso te decía, un poco concatenando el tema de la construcción social y la visión que plantea el nuevo gobierno con las comisarías y la secretaría, sí, es que va mucho en concordancia con el tema con los componentes de una cultura de integración, ¿no? Sí, lo que pasa, Ernesto, que lo que hay que entender es que la forma de construir socialmente de manera eficiente, de manera que tenga efectos multiplicadores, de la posibilidad de producir esta energía social que es capaz de transformar estas realidades, no se hace de cualquier modo. Entonces eso es lo que me parece que sería bueno que pudiéramos aprovechar todos, la ciudadanía. Imagínense que esto ya viene siendo demostrado desde hace mucho tiempo, y es una forma muy evolucionada, es una forma ya conversada. Entonces me parece que hay un aporte importante, no solo desde la ley, sino también desde la implementación, que es lo que se necesita justamente, y de tener la mejor disposición de parte del Ejecutivo y de las distintas carteras del gobierno, ¿no? Eso esperamos. Yo creo que el lugar va a estar siempre ahí, esa silla va a estar siempre esperando en cuanto lo disponga el señor presidente, o si es el caso de la señora Carolina Resinos, encantado de reunirme donde y cuando quieran, porque la verdad que las veces que lo hemos hecho ha sido en un marco de gran cordialidad y de empatía hacia lo que se está haciendo, ¿no? Te decía de que las alcaldías juegan un papel muy importante, sí, digamos territorialmente hablando, cuando se trata de aplicar ese modelo integracionista como cultura que tú promueves, ¿cierto? Y ponías el ejemplo de lo que se tiene previsto para... El viernes. El viernes, ¿no? El viernes 9:30 en la Casa de Integración allá en Santa Eduvige, en Soyapango. En Soyapango, sí. Vamos a anunciar, vamos a hacer el lanzamiento del programa Integrando Soyapango. Dicho sea de paso, quiero invitar, me dicen que tengo que decirlo los chicos de las redes, yo no sé muy bien de qué se tratan estas cosas de redes, pero repito como lorito esto. Integrandosoyapango.com, allí va a tener una idea
de qué se trata. Todavía no están anunciados los 7 programas porque los 7 proyectos con los cuales vamos a comenzar. Esto es el puntapié inicial, Ernesto, porque es un convenio donde por la cantidad de recursos es un mini modelo de programa que esperamos se expanda en todo Soyapango y que se vaya expandiendo en las distintas alcaldías. Ya hay muchas alcaldías interesadas, algunas estarán allí presentes. Lo que sí tienen que entender que nosotros no disponemos de recursos en absoluto como para realizar todo esto. Por eso es tan importante la participación de la gente, de las municipalidades, de las instituciones, en apoyar toda esta manera, esta nueva forma de construir, porque cada uno participa realmente construyendo su futuro, su presente. Eso es fundamental. Esta forma de construir lo compromete, lo identifica, lo dignifica, y realmente lo que significa son salidas reales de la pobreza. No es para estar un poquito mejor o algún curso aislado o alguna actividad aislada o ir a una cancha de fútbol un ratito. No. Esto tiene, lo que significa es construir de manera integral e integradora y de manera permanente una cantidad de acciones, de actividades, de procesos que son interminables. Por eso la participación de la gente es absolutamente fundamental para que esos recursos les sirvan a ellos y que les sirvan también a las generaciones que vienen. Esto es una construcción que nunca termina. Una de las modalidades o características, más que modalidades de esto, tiene que ver con construcciones que sirvan para generar otra clase de condiciones de vida y no situaciones aisladas, no programas aislados o programas aislados. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el sistema de becas solo beneficia, que es un aspecto nada más, solo para ilustrar, el sistema de becas le permite al mejor alumno de cada clase que saque 10 tener una posibilidad, el potencial de acceder a una universidad. Pero los otros 39 de la clase se quedan sin algún tipo de oportunidad de romper con esa tradición de no tener presencia en las universidades o en el sistema académico superior. Entonces, el sistema de continuidad académica que viene a reemplazar al sistema de becas o a complementarlo muchísimo mejor, crea condiciones para todos los alumnos, involucrando a los padres, a las escuelas, a las universidades, a las empresas, a la sociedad toda, para realmente tener presencia y poder acceder luego de un proceso formativo de 11 actividades, en donde participan esas instituciones, la familia, etcétera, etcétera, y entonces allí hay un cambio sustancial en la realidad. Se reemplaza la creación de oportunidades aisladas o programas que brindan más becas, que además beneficia a cada uno el sistema de becas en lo personal, pero no rompe con la formación de los profesionales que deben tener un conocimiento mucho más claro de la realidad nacional. Entonces, este sistema de proceso formativo, de continuidad académica, etcétera, etcétera, amplía la mirada de desarrollarse y formarse en esta integración y tiene efectos realmente multiplicadores, no solo para él mismo, sino para su familia, para sus instituciones, para su comunidad y para su país. Hay un sentido de pertenencia, de participación, de construcción. Es todo muy, pero muy diferente. Por eso que no es lo mismo una cosa que otra. Claro. Son muy diferentes. Ok, lo importante es que logre, digamos, reconstruirse el tejido social, que al final es el fin último por el cual todo va encaminado a eso. ¿Cómo va a lograr la reconstrucción del tejido social? Bueno, apostémosle a la educación. Tú hablas mucho de educación. Pero tú hablas mucho de oportunidades, ¿sí? Yo hablo mucho que la educación es importante, pero es importante qué clase de una educación que esté orientada a conocer la realidad del país y una educación que esté complementada con la participación y el involucramiento y la integración de todas las demás instituciones. Tu planteamiento es similar a lo que plantean los otros. Y lo bueno es lograr concatenar, digamos, todo eso e impulsarlo. Pues al final eso se espera con esta nueva ley, ¿no?
Te veo dudoso, ¿no? Sí, no. ¿Por No, qué? Porque todo lo que le acabo de explicar, Ernesto. O sea, sería pero redundante explicarle todo sí, lo mismo. Pero lo que tú me has dicho, se lo escucho también hablar a otros con el mismo No hay sentido. no hay ninguno que pueda hablar de esta manera, porque es algo que venimos haciendo y es lo que venimos peleando y que no... Ahora, que no se haya hecho, esa es otra cosa. No, pero lo que pasa es que usted en su mirada cree que va a una comunidad y entonces pone un curso de algo, pone alguna cosa de otra cosa y así se revitaliza la comunidad. Me refiero al planteamiento. Pero el planteamiento el planteamiento es que la vida de la gente, si quiere dejarlo en el planteamiento, que la vida de la gente mejore, sí, estamos iguales, estamos todos iguales. Claro, pues sí. Pero creo que también podemos irnos hasta 1810 con lo mismo, que la gente esté igual, Claro. que esté mejor. Pero eso es una... Que no se haya hecho, te coroné un poco, digamos, el comentario. Esa es otra cosa. Sí, lo que Y pasa... la idea es que se concretice, ya sea que por una ley o sea por una política pública. Claro, pero yo lo que voy a defender a rajatabla, que no es lo mismo un sistema de construcción social que otro. Y esto es lo que hay que enfatizar. Porque son muy, pero muy diferentes. Y ahí está la clave de la eficiencia, del impacto, de la transformación, de la modificación de las condiciones. No es igual una cosa que otra. Hay un modelo como el que tú me hablas que se haya aplicado en Latinoamérica Aquí, y que puede ser como ejemplo. aquí, Aquí lo tenemos. aquí. Bueno, Aquí me lo pidieron, mire, Argentina, México, Guatemala, Honduras, una cantidad de países. Ok. Y nunca nos hemos ido. Y no nos vamos a ir de acá. Se lo van a enseñar los salvadoreños en otros países. Pero Ok. no hay, el Papa lo abrazó, el BID lo respalda, etcétera, etcétera. O sea, y cantidad de instituciones aquí. Se cambió un sistema de continuidad académica en las universidades privadas. Hay capacitaciones hay participación de empresas que participan en la formación educativa de los jóvenes. Ojalá cada empresa de este país participara en la formación educativa de los jóvenes. Interesante. Vámonos a la última pausa y un poco de los pormenores, me decías, del evento, ¿no? Que tienes programado después de esperar que se apruebe la ley el próximo jueves, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? si Dios quiere. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechemos estos minutos que nos quedan, Alejandro, para invitar a esta actividad que tienes el próximo viernes también en Soyapango, ¿no? Así es, el viernes estaremos... Además parece que se está haciendo una canción, los muchachos de Freeway, va a cantar el Pibe Valderrama, una nueva canción de la integración integrando Soyapango, así que por ahí se lanza. Va a haber un acto... Es un acto donde van a participar... ¿A qué hora se está programado? 9:30. 9:30 en la Casa de la Integración en Soyapango. En Santa la colonia Eduvige. Santa Eduvige. Santa Eduvige, sí. Ojalá se construyeran 200 casas de integración. Pero atención, vale $60.000 la que Yo te preguntaba nosotros. de un modelo y tú me decías, aquí está uno. Claro. Pero no solo en Santa yo he Eduvige. sido testigo, aunque no he sido presencial, ¿verdad? Por todos mis temas de agenda, pero sí de impulsar y apoyarte muchísimo. Sí, eso, sí, ¿no? absolutamente. He visto absolutamente. la incorporación de muchos jóvenes, ¿verdad? A quienes se les ha apoyado a través de tu programa con el tema de becas estudiando en universidades. Y eso solamente es un eslabón de muchos sueltos que hay. Exactamente. Para poder hablar de una verdadera integración. Así es, Ernesto. Usted lo dijo. Eso va a ocurrir el día viernes. Ojalá estemos de festejo, celebrando. Y vamos a lanzar 7 proyectos en donde... mire, una de las cosas centrales de todo esto, Ernesto, que inicia en Soyapango, pero en realidad ya estamos en San Miguel, en Sonsonate, en Santa Ana, en Chalatenango, y me debo estar olvidando, bueno, en Soya, en San Salvador, me debo estar olvidando de alguna, pero no queremos queremos cambiar, por ejemplo, una cosa, que cada joven
deje de ir solamente de la escuela a la casa, que amplíe su geografía, sus recorridos, que extienda, que conozca. Cada joven debe conocer una universidad, cada joven debe participar en una empresa, cada joven debe ir a un museo, cada joven debe conocer el otro mundo y a través de ese joven conocer a Soyapango. Y lo mismo tenemos que hacer con esos abuelos. Nosotros lanzamos ahora el programa Integrando a los Abuelos. Vamos a capacitar a los abuelos en universidades, en la alcaldía, en las empresas, en las comunidades, en las escuelas, para que para ellos mismos esta integración los ayude en su desarrollo y para que con sus experiencias, su amor y su conocimiento se expanda en las escuelas, en las alcaldías, en las municipalidades, en las comunidades. Entonces participan todos y un poco es un mini modelo el que vamos a lanzar el día viernes, así que ayúdenos en las redes apoyando todo esto. Será Fundación en Facebook, Fundación Forever, integrando en la página web integrandosoyapango.com y en Instagram por _la_integración. Y en Twitter Fundación Forever, sin R final, porque le falta un carácter. Alejandro, siempre me da gusto compartir con ustedes, contigo. Muchas gracias. ¿Verdad? Especialmente cuando se trata de tenderle la mano a muchos salvadoreños, a nuestros hermanos salvadoreños que están, desde luego, con esa necesidad. Gracias por estar siempre atentos a echarles esa mano. Muchas gracias a usted, Ernesto, muy amable. Te agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes de esta cobertura viernes a las 9:30 de la mañana. Con la presencia del pibe Valderrama y de Andrés Cantor. Pibe Valderrama y Andrés Cantor, ¿verdad? Que son grandes embajadores. Por supuesto. Que nos han ayudado mucho en todo este desarrollo. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.